Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Cintia Aurora Gutiérrez Morales y vamos a comenzar con nuestro curso de desarrollo organizacional. Vamos a ver, ¿qué son las organizaciones? Son estructuras sociales creadas por individuos para alcanzar objetivos comunes, coordinar esfuerzos, gestionar recursos de manera eficiente. Pueden ser de diferentes índoles, pueden ser universidades, clubes, empresas, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, y tienen como característica principal el propósito colectivo, es decir, sus intereses son colectivos, van más allá de los intereses individuales y conservan una misión compartida. Por lo tanto, esto les da una permanencia, es decir, funcionan de manera continua incluso cuando todo el personal de una organización haya cambiado o el liderazgo haya pasado a otra persona. La importancia de las organizaciones en nuestra sociedad es que se han convertido en un motor económico donde se generan empleos, impulsan a la innovación y contribuyen al crecimiento económico y social, ya que van a generar esa cohesión de esfuerzos colectivos que van a fomentar la solidaridad entre los individuos, así también transmitiendo valores para generar un desarrollo cultural, conocimientos y habilidades a las futuras generaciones. Gracias a las organizaciones ha surgido el desarrollo organizacional, que es un proceso planificado, sistemático, que busca mejorar la efectividad y salud organizacional mediante cambios en procesos, estructuras y de la cultura organizacional. Este proceso debe de ser siempre planificado, pensado y sistematizado con la intención de buscar una mejora continua, mejorar la efectividad y la competitividad. Así también estos procesos van a ayudar a que haya mejoras en las estructuras y en la cultura organizacional. Por lo tanto, los objetivos del desarrollo organizacional consisten en una mejora continua en donde se puedan optimizar los procesos y los resultados organizacionales, buscando una adaptabilidad, aumentando la capacidad de la respuesta al cambio y buscando la manera de evitar la resistencia al mismo, generando un desarrollo humano, potenciando las competencias de los individuos con base en la capacitación y fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje en la cultura organizacional. A lo largo del tiempo, diversos autores han aportado distintas perspectivas sobre el desarrollo organizacional. Uno de ellos, o varios de ellos, aquí tenemos tres ejemplos. Kurt Lewin, en la década de los 40 del siglo pasado, introduce el concepto de cambio planeado y el modelo de 3 etapas, que es descongelar, cambiar y recongelar. Él es considerado uno de los pioneros, ya que introdujo ese concepto de cambio planeado. Su enfoque se centró en cómo las organizaciones podían adaptarse a los cambios a través de intervenciones sistemáticas, que involucraran tanto a los individuos como a los grupos. En cuanto a Beckhart y Bennis, en los años 60, definen al desarrollo organizacional como un esfuerzo planificado para aumentar la efectividad organizacional. Beckhart fue uno de los primeros en aplicar el concepto a nivel práctico. Su trabajo se centró en cómo gestionar el cambio de manera efectiva dentro de las organizaciones. Él menciona que los procesos de la organización, a estos procesos se les debe aplicar los conocimientos de las ciencias de la conducta. Mientras que Warren Bennis, en 1966, él fue un influyente académico en el área de liderazgo y desarrollo organizacional, y también habla sobre que en el desarrollo organizacional debe haber
una estrategia educacional que comprenda a modificar las creencias, las actitudes, los valores y las estructuras de las organizaciones de manera que se puedan adaptar a las personas en las organizaciones a los nuevos retos. Mientras que hacia la década de los 80s y 90s, Edgar Schein profundizó en el concepto de cultura organizacional y cómo las creencias, valores y normas compartidas dentro de una organización afectan el comportamiento de los empleados. Mientras que Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, introdujo el concepto de organizaciones de aprendizaje, sugiriendo que las organizaciones más exitosas son aquellas que fomentan una cultura de aprendizaje continuo. Dentro de las teorías más relevantes del desarrollo organizacional encontramos la teoría de los sistemas, que es descrita por el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy. Él menciona en su teoría de sistemas que las organizaciones o las partes de un sistema están interrelacionadas en su totalidad. Son un todo, no solo la suma de sus partes. Ve a la organización como un sistema interdependiente de partes que trabajan juntas. Menciona que los sistemas deben mantener un equilibrio interno, pese a que los cambios externos puedan alterarlo. A este equilibrio interno se le llama homeostasis. Y también menciona que debe haber una retroalimentación para regular ese equilibrio. Así también menciona que todos los sistemas tienden a la desorganización a menos que se invierta una energía externa para reorganizarlo. Otra de las teorías importantes es la de Kurt Lewin, que ya nos referíamos en diapositivas anteriores, se refiere al cambio planeado y él propone 3 etapas: el descongelamiento, el cambio y el recongelamiento. El descongelamiento se refiere a que debemos de crear la percepción de la necesidad de cambio, siempre desafiando a toda aquella resistencia al mismo. Entonces, aquí es donde hay que motivar, generar una visión del cambio, identificar los problemas, buscar evidencias que sustenten la necesidad de ese cambio. Posteriormente, ya cuando se haya logrado ese cambio, llegamos a la etapa de recongelamiento, que consiste en mantener el cambio todo el tiempo que sea necesario mientras esté funcionando, haciendo evaluaciones constantes del desempeño para poder saber cuánto tiempo más mantenernos en ese estatus o bien volver a la etapa de descongelamiento. En cuanto a la teoría de la contingencia, esta es introducida por el psicólogo Fred Fiedler. Él menciona que no existe una única manera de dirigir una organización, sino que el liderazgo más efectivo depende de la situación específica que se esté viviendo. Los líderes deben adaptar su liderazgo a la estructura organizacional y esta debe ser flexible y adaptarse a los cambios externos e internos. El desarrollo organizacional en la mejora continua propone entonces identificar esas ineficiencias analizando procesos y estructuras para planear cambios, diseñando intervenciones basadas en sus teorías para poder ejecutar mejoras que nos den resultados, medir estos resultados para poder hacer los ajustes necesarios. Las fuentes de aprendizaje del desarrollo organizacional se refieren a la experiencia interna, a la interacción externa y a la innovación y alianzas. Dentro de la experiencia interna tenemos todas estas lecciones que debemos aprender y programas de capacitación a los que nos debemos de someter para poder tener ese conocimiento que nos va a generar un buen desarrollo, mientras que la interacción externa es toda esa retroalimentación que podemos recibir de las personas con las que nosotros nos relacionamos, ya sea clientes, pacientes, proveedores,
personas con las que colaboramos, incluso la propia competencia nos puede generar una buena interacción, un buen aprendizaje. Y en cuanto a la innovación, pues debemos de saber que para poder arriesgarnos en una innovación es muy importante realizar investigación, desarrollar la investigación junto con colaboradores de otras áreas, haciendo alianzas en colaboraciones estratégicas, nos va a dejar mucho aprendizaje. Por lo tanto, el desarrollo organizacional es tan amplio que no se suscribe solamente al sector empresarial, está en cualquier lugar, en cualquier ámbito de la vida cotidiana en donde haya un grupo o equipos de personas. Está en el sector educativo, está en el sector público, está en el sector público es muy amplio, ¿no? Puede ser desde la salud, ¿no?, hasta la seguridad, en clubes, en organizaciones sin fines de lucro, en todo aquel colectivo en donde haya gente colaborando para un mismo fin. Vemos que el desarrollo organizacional es muy importante en la actualidad, ya que nos señala que es muy importante tener una adaptabilidad al cambio, evitando toda resistencia al mismo, siempre con la intención de mejorar. De manera que siempre debemos estar pendientes de que la finalidad es la eficiencia y la mejora de la productividad. Así también fomentar la cultura organizacional positiva y siempre estar pendiente de que hay que mejorar la posición de las organizaciones en cualquier ámbito. Si es una empresa que se dedique a vender, pues en el mercado. Si es una escuela, pues en la enseñanza. En cualquier área debe de haber competitividad. Siempre van a existir desafíos en cualquier área de estudio, incluyendo en el desarrollo organizacional, ya que siempre debemos de superar la resistencia al cambio. Ese miedo a lo desconocido debe de ser superado. ¿Cómo? Pues es muy fácil, siempre debe haber evidencias, evidencias de lo que se está haciendo no está bien para entrar en una conciencia de la necesidad del cambio. Y es verdad que siempre nos vamos a encontrar frente a estructuras que pueden ser muy complejas, pero eh, teniendo la objetividad de cómo realizar el cambio, podemos manejar estructuras y procesos complejos. También es muy importante la capacitación continua, porque con eso se va a disminuir la complejidad de cualquier situación. Si nosotros tenemos las herramientas, dentro de las herramientas, el conocimiento, bueno, nosotros podemos abatir la complejidad y poder manejar estructuras y procesos complejos de acuerdo a los conocimientos adquiridos. Es muy importante también organizarse y mantener un equilibrio entre el corto y el largo plazo, ya que no podemos estar solucionando situaciones inmediatas cuando las inmediatas apremian. Entonces, balancear esas necesidades inmediatas con una visión a futuro son muy importantes, y siempre hay que medir y cuantificar los resultados para poder saber el impacto de ese cambio, si es necesario hacer ajustes, por qué camino va una organización. Estamos alcanzando al futuro del desarrollo organizacional. Actualmente la inteligencia artificial ya cuenta con aplicaciones para análisis predictivo, toma de decisiones. El trabajo remoto también ya es una realidad, ya que los equipos de trabajo se han adaptado a poder colaborar de forma remota. Incluso la sostenibilidad, acciones que busquen minimizar el impacto ambiental en las actividades de una empresa, también son muy importantes dentro del desarrollo organizacional. Y la diversidad, este tema es un poco más escabroso porque
no solamente refiriéndonos a las cuestiones de género, sino a las cuestiones de discapacidad. Fomentar la cultura inclusiva es todavía una tarea un poco difícil de lograr. Personas con discapacidades que pudieran formar parte de una empresa, de esta manera se podrían tener equipos multidisciplinarios muy heterogéneos que pudieran llegar a ser una ventaja en algunas organizaciones. Aquí te dejo yo una pequeña tarea. Reflexiona, si eres parte de una organización, cómo el desarrollo organizacional beneficia a tu organización, cómo lo llevan a cabo, realmente lo ejecutan, realmente lo realizan. Identifica áreas de mejora en tu lugar de trabajo o en la organización a la que tú pertenezcas. Puede ser que sea una organización sin fines de lucro, que sea un club, que sea una organización a la que tú pertenezcas. Identifica áreas de mejora y diseña un plan de acción. Comienza primero con pequeños cambios y ve midiendo su impacto. Bueno, en las empresas existen encuestas, ¿no? Cuestionarios. Si tú no formas parte de ninguna empresa, pero quieres realizar un cambio, comienza preguntando primero, indagando. ¿Qué les pareció el cambio? Haz anotaciones y ya así tú puedes empezar a generar el desarrollo organizacional en tu pequeño entorno. Aquí te dejo unas referencias bibliográficas en donde tú puedes ahondar en esta información. Te recuerdo que también tengo un pequeño manual con los resúmenes de estas diapositivas y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.